Amén. Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué bueno que ya estamos en estos momentos para poder compartir lo que es la espiritualidad. La semana pasada tuvimos una introducción, ¿verdad? En este tema. Y pues bueno, hoy vamos a ver cómo la espiritualidad es la misma que fluye y acontece, ¿verdad? Desde Dios y para Dios, ya que pues en la palabra vemos que lo que hacemos, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, reconociendo que Él es nuestra fuerza, ¿verdad? Reconociendo que Él es nuestra fortaleza. En esta imagen que tenemos ahorita aquí al frente, dice la palabra de Dios que nosotros somos luz, ¿verdad? Que Él nos ha puesto para poder alumbrar, para poder alusar. Donde hay luz no hay tinieblas. Las tinieblas son ausencia de la luz. Entonces, cuando caminamos nosotros en esta espiritualidad de hoy, siendo luz, el autor en este libro nos da una aportación buenísima, pues nos habla de un divorcio que ha habido a través de la historia entre espiritualidad y teología, ya que la espiritualidad dice que es la misma fluyendo en todo lo que hacemos y hay muchos teólogos que tienen mucho conocimiento, pero que no tienen espiritualidad. Hay una bifurcación, el autor nos pone este, nos va haciendo una reseña sumamente interesante de qué forma muchas veces nos perdemos en el estudio teológico y descuidamos esta parte sumamente importante, ¿verdad? De lo que tiene que ver la espiritualidad. Vemos que la teología, según la historia, pues siendo transformada según la historia de la misma. Eh, el día de hoy nosotros tenemos una Biblia llamada Reina Valera, que por mucho tiempo fue el libro que se estudió, pero en el estudio no nos enseñaron que lo que estábamos leyendo era una traducción, que no era un escrito original. No tanto porque no sea como una imitación o quitando ese pensamiento, sino únicamente que es una traducción y que hay un escrito original y que para poder comprender lo original, pues necesitaba una formación del antiguo hebreo y necesitaba una formación del griego, del arameo, en los tiempos que se escribió la escritura. Entonces, conforme vemos en esta aportación que nos da el autor, vemos cómo en este proceso antropológico el hombre es el que cambia la historia y luego la historia cambia al hombre, ¿verdad? De qué manera el hombre va transformando la teología y luego la teología va transformando a la sociedad, sea para una buena forma o sea para una mala forma, dependiendo del punto de vista de la cosmovisión y de la percepción de cada uno. Entonces, en la espiritualidad, en diálogo con la historia, vamos a ver la historia de la espiritualidad cristiana, de qué forma espiritualidad solo hay una, mas sin embargo religiones hay muchas. Nosotros podemos tener una tendencia religiosa, podemos tener una tendencia farisea. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros de ello? Pues en los mismos escritos que nosotros, que están a nuestro alcance para poder comprender, para poder entender. Por ejemplo, en alguno de los evangelios, por ahí el Señor Jesucristo dice que cuando nosotros oremos, cerremos la puerta, ¿verdad? Y todo lo que hagamos en secreto, dice su palabra que Él no lo recompensará en público. Dice, no seas como los fariseos que cuando ellos ayunan, refiriéndose al ayuno, se ponen por ahí en las esquinas, ponen su cara larga para que la gente los vea, los admire y digan, el hombre de Dios está ayunando.
Y dice Jesús, ciertamente les digo que ellos ya tuvieron su recompensa. Porque lo que busca el religioso, lo que busca el fariseo es el reconocimiento. Lo que busca es la admiración de los demás. Mas, sin embargo, alguien que tiene un crecimiento espiritual, que has tenido un vínculo con el Espíritu Santo, ha nacido no solamente del agua, sino que también ha nacido del Espíritu, entonces comienza a vivir una vida más antagónica, donde le da su lugar especial de honra y de gloria, de honor, al Espíritu Santo que está con nosotros y que va a estar todos los días de nuestra vida, y al sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, en este diálogo vemos cómo la historia de la espiritualidad cristiana ha venido teniendo una transformación al punto de que mucho de lo que ha pasado en aquel primer siglo, que se vivió en los tiempos de Jesús, y todos los escritos que nosotros podemos ver, vamos viendo cómo no ha sido otra cosa, sino a través de la historia, como una repetición, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo el día de hoy. Por decir, de la espiritualidad como realidad humana a la espiritualidad cristiana, veamos estas imágenes. En las prácticas de hoy se ha llegado a hacer de la espiritualidad como cierta exclusividad, y Jesús no fue exclusivo. Jesús en todo momento, él fue inclusivo, ¿verdad? Y esto pues es sumamente importante que nosotros también lo podamos reconocer, pues para de cierta forma también así poder ir avanzando nosotros y poder ir creciendo e irnos desarrollando. Algo pasó por aquí con mi pantalla que me sacó. Déjeme, voy a salir para volverme a meter, porque ya no estaba viendo lo que les estaba proyectando. Lo vuelvo entonces a poner. Una espiritualidad no ligada a la religión es lo que se busca a través de la formación que estamos recibiendo. La religión tiene una similitud al dogma, a la tradición, a las normas, a las doctrinas, y hay una gran necesidad social de lo trascendente en la sociedad, en las personas, más allá de una religión. Por eso esta parte de lo que tiene que ver con lo psicoterapéutico, en la licenciatura en Consejería Familiar y Psicoterapia, tiene que ver con aprender a ver al ser como algo transpersonal, como algo que va más allá de, a no dejarme llevar por el exterior, sino aprender a caminar y a conocer a las personas por el interior. Por decir, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ok. Cuando tú te paras frente a un espejo, ¿qué es lo que ves? Porque hay muchas personas que comienzan a sufrir porque tienen canas, porque ya tienen arrugas, porque les salieron granos, porque se ven más gorditos, pero eso es lo que ven. No ven la imagen de Dios en ellos. Eso se ocupa un trabajo psicoterapéutico, psicoespiritual, un trabajo transpersonal, para que se puedan despertar mis sentidos espirituales y entonces yo pueda ver que la imagen de Dios está en ese espejo. No porque sea Dios, sino porque Él me creó a su imagen. Y me creó también conforme a su semejanza, la imagen por una identidad, por un ADN que está en mí. Y la semejanza por toda esa capacidad creativa que tenemos, divina, por parte de Dios, para poder crear, para poder hacer, para poder inventar, para poder ir aprendiendo, irnos desarrollando con esta creatividad, con este toque sumamente especial que Dios ha puesto en tu vida,
y que ha puesto en mi vida y que solamente se descubre a través de poder vivir la vida espiritual y no una vida religiosa. Las imágenes que nosotros vemos aquí en la pantalla son completamente intereses por lo externo. La gente está interesada por lo externo, por la vestimenta, por las reglas, por los dogmas, no te pongas esto, no hagas esto, pero puede ser un sinvergüenza, un impío o una impía, pero si traes este tipo de vestimenta o si traes esto externo, o sea, eres la más espiritual de todas o de todos. ¿De qué manera sea a través de la historia? Por eso es importante el recorrido que nos dan estos hombres en estos escritos que tuvimos para poder profundizar en este recorrido histórico, antropológico y teológico, en esos clavaditos que comienza uno a echarse a la Biblia, poder encontrar esta diferencia, ¿verdad? De la espiritualidad y la religiosidad. Por decir, la espiritualidad profunda, humana y vital es la base fundamental de la espiritualidad propiamente cristiana. Una persona que es cristiana es una persona que sirve, es una persona que se involucra, es una persona que pone al servicio de Dios los dones, los talentos, las habilidades que Dios ha puesto en la vida de él o en la vida de ella para así poder estar siendo transformado y para poder transformar la sociedad. Entonces, en este servicio tenemos una asignación de enseñar al que no sabe, de dar un buen consejo al que lo necesita, de corregir y felicitar, el difícil arte de perdonar, poner la alegría, especialistas en resiliencia, orar a Dios, son obras de misericordia espirituales y que de cierta forma podemos ver a una persona no religiosa, sino que podemos ver a una persona espiritual. Y ahí, ahorita en sus participaciones, sería muy interesante ver cómo se va digiriendo, ¿verdad? Este tema. Y aquí entra entonces el autor a esta bifurcación, ¿verdad? Al itinerario dialógico con la historia. Dice que sin duda lo espiritual está relacionado directamente con la vida, por lo cual es preciso indagar en su historia para entrever las razones por las cuales las sociedades de hoy tienden a excluir lo religioso de lo espiritual y acercarnos a los orígenes de la separación entre teología y espiritualidad. Ver de qué manera sucede en algún momento de la historia esta bifurcación, donde es más importante el día de hoy las reglas, la obediencia a lo creado antes de obedecer al creador. O de conocer más una doctrina creada por hombres que la doctrina que nosotros vemos a través de la palabra, lo que nos enseña la palabra. Entonces podemos ver que en sus comienzos no hay más que una espiritualidad. La espiritualidad cristiana nace en medio de una expectativa escatológica. Jesús fue el que introduce el reino de Dios a la historia y también propuso a su vez la llegada del reino de Dios. El acto final de Dios en la historia entre la realidad planea dos exigencias. Una de carácter ético, que es vivir la verdad, y otra la de carácter personal, interrelación dirigida a la unión con Dios en el amor. Cuando nosotros aprendemos a caminar en la verdad, cuando nosotros aprendemos a ser portadores del amor de Dios, no del amor mío, porque a veces el amor mío, la forma de yo amar, hay parejas que dicen, es que yo te amo a mi manera. Pues es obvio que Cristo no está en ti, porque cuando Cristo está en ti, no dejas de amar a tu manera, y ahora comienzas a amar de la manera como
como Cristo nos ha amado a nosotros. Y a veces todavía en un gran porcentaje, en un alto porcentaje de la congregación o de las congregaciones, hay una mala interpretación o comprensión acerca de lo que es el amor, porque muchas veces el amor lo identifican a una emoción o lo identifican a un sentimiento. Es que el amor es un sentimiento, dicen algunos. Y más, sin embargo, de este carácter ético del cual nos habla una persona que es espiritual, dice que es una persona que vive en la verdad y que vive en el amor. No en la verdad de él, no en el amor de él o de ella, sino en el amor de Dios y en la verdad de Cristo, ¿verdad? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, la religión no es solo una. La religión hay muchas prácticas religiosas. Espiritualidad lo hemos visto a través de las clases y a través de nuestra formación como consejeros en psicoterapia. Vemos que la espiritualidad solamente hay una y es sumamente importante que nosotros aprendamos a respetar esta área de una manera honorable, reconociendo que muchas veces las personas no pueden tener las mismas creencias que yo, pero desarrollan una vida espiritual. Y por lo tanto, para mí son personas honorables porque a pesar de que no tenemos las mismas creencias o la misma formación, son personas que trascienden en la sociedad y que están a la ayuda para poder aportar también a los demás. El apóstol Pablo en sus cartas habla del amor como la forma más elevada de la espiritualidad, ¿verdad? Y dice acerca de este amor, él narra por ahí en Corintios 13, dice, pues, ¿de qué me sirve hacer esto, hacer aquello si no tengo amor? Puedo hablar lenguas, pero si esas lenguas son molestas, porque puedo de repente aparentar mucha espiritualidad, y hablar lenguas, pero en mi manera de vivir y en mi forma de comportarme, o sea, soy completamente molesto. Y eso es lo que nos habla aquí el apóstol Pablo. Y también, pues ya en el versículo 4 comienza a decirnos, obviamente, que nos habla de un amor ágape. Es sumamente importante que también lo vayamos diferenciando, el amor filos, el amor eros, el amor ágape, porque el amor que nos presenta el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios es un amor ágape. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Y para nosotros, los seres humanos, es imposible amar con ese amor. Porque podemos amar con el amor ágape, con el amor filial, pero es imposible mi yo amar con ese amor ágape. Para poder amar con ese amor necesito morir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ahora como Cristo vive en mí, entonces ahora puedo amar a las personas con este amor divino. Pero mientras viva yo, va a ser difícil, imposible que yo pueda amar porque se lastima el ego, se lastima el orgullo, la soberbia, la altivez, etcétera. Y eso no me permite a mí tener un crecimiento, una trascendencia de manera personal, mucho menos poder ejercitar una espiritualidad, ¿verdad? Entonces, haciendo una reflexión sobre este escrito, podríamos decir entonces que en la espiritualidad cristiana es una cuestión comunitaria en la que el individualismo no tiene lugar, el exclusivismo no tiene lugar. ¿Cómo te das cuenta que eres una persona espiritual y no una persona religiosa? Que eres inclusivo, como Jesús. Jesús no fue exclusivo, Jesús fue inclusivo. De tal manera amó. No dice a los católicos, no dice a los testigos, no dice a los fariseos, no dice a los ateos,
Dice, de tal manera nos amó. Inclusivo, entra hasta el más pecador en esta visión espiritual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a través de la historia que la espiritualidad cristiana marca su sello particular en la primera parte de su historia, que era una espiritualidad de carácter comunitario. La gente sabía convivir y que se vivía de una manera cotidiana. ¿Cómo? Pues era un estilo de vida, era tener un encuentro con el resucitado, generaba fuertes convicciones, eran capaces de expresar su amor a toda prueba y sin condiciones, y de esta forma pues iba desarrollándose esa parte espiritual en la persona y no una parte religiosa. Yo he sido vocero de esta parte de la religión, de qué manera la religión es una estrategia de nuestro enemigo, de nuestro adversario el diablo, porque uno de los principios que le ha funcionado desde la historia, y a través de la historia, y conforme hemos visto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y lo que parte también en estos siglos que se ha tocado vivir a través de estas prácticas bíblicas, vemos que una de las estrategias del enemigo es divide y vencerás. Yo quisiera escuchar en qué ciudad o en qué estado de México o de Estados Unidos o de Centroamérica o de Sudamérica o de Europa. Yo quisiera saber en qué ciudad, en qué estado no está dividida la iglesia cristiana. Y no nos damos cuenta, nos cuesta trabajo despertar que la división es una estrategia del enemigo, pero que opera en los religiosos, no en los espirituales. Porque los espirituales nos unimos, nos vinculamos. No me interesa a qué iglesia pertenezcas, me interesa que Cristo está en ti y que has sido lavado con su sangre preciosa y que por su gracia y por su infinita misericordia has sido transformado y eres otra persona. A mí eso es lo que me interesa. No me interesa qué instituto estudiaste, qué doctrina recibiste. A mí lo que me interesa es ver qué es lo que estás haciendo hoy en el llamado que Dios ha dado a tu vida, en los dones y en el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Porque eso nos vincula, eso nos conecta independientemente de ideologías, de religiones. Entonces, vemos aquí, por decir, en el siglo IV al siglo VII, vemos monacado, que es un estado o profesión del monje. Vemos que surge principalmente en las dos últimas décadas del siglo III y lo hace a raíz de que algunos cristianos se desligan de su vida cotidiana, es decir, de su familia, de sus pertenencias, etcétera, y se retiran a la soledad para llevar una vida de austeridad voluntaria. Y surge también este pensamiento o este ministerio de la pobreza voluntaria, este ministerio. Hay una pobreza que no es voluntaria, pero cuando tú decides vivir de una manera austera, de manera voluntaria, pues te aproximas y te acercas cada vez más a lo divino, a lo espiritual, porque algo que nos ha afectado en la sociedad y en el cristianismo es el materialismo, es los bienes materiales, el dinero. Hay algunas iglesias que tal parece que mientras más dinero tienes, mientras más crece tu empresa, es porque Dios está más en ti. Y es una no muy buena percepción. Sí es importante porque Dios te enriquece, Dios te prospera, pero no todas las personas tienen ese amor al Señor. En el siglo VI podemos ver, en el siglo IV que se gesta la vida religiosa, esto del monacado, que era junto con el pensamiento teológico y orante de los padres de la iglesia. La vida espiritual entonces se arraiga en la Sagrada Escritura y la mayoría de los monjes que la estudiaban pues procedían de familias de campesinos, de personas analfabetas, que no conocieron la escritura, que únicamente escucharon la lectura, que de ella hacían los monjes en sus cultos
y aquí es donde nace la teología patrística. Podemos ver cómo comienza a tener una bifurcación, porque comienza una interpretación humanista, donde lo creado comienza a dar una interpretación del creador, pero a veces ha sido una interpretación protagonista, ha sido una interpretación como por decir los bautismos, el nacimiento de las iglesias, o sea, se pelean por cuál es la iglesia que propuso ese bautismo, que propuso esa doctrina. O sea, hay tantas cosas tan secundarias que son sumamente y extremadamente importantes para las estructuras religiosas hoy, que se olvidan de la espiritualidad. Y la espiritualidad tiene que ver con algo sencillo. La espiritualidad tiene que ver con algo que viene Cristo a nuestras vidas y que viene a traer una transformación a cada uno de nosotros. Y no todos a veces estamos dispuestos a vivir este grado de espiritualidad, porque tiene que ver con una renuncia. Yo les invito ahorita, para poder escuchar la participación de alguno de ustedes, yo les invito que ustedes comiencen a vivir una vida menos exigente, o sea, que no seas tan exigente. Ocupo, necesito, dame, que aprendas a orar, no conforme a veces nos han, sí, ciertamente que la Biblia nos dice que el que pide recibe, que el que toca le abren, que el que busca encuentra, pero también una oración que te va a elevar la espiritualidad de una manera sobrenatural y de una forma extraordinaria. Es esa oración que viene en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y se volvieren de sus malos caminos. 2. Y buscar en mi rostro. O sea, que dejen de buscar mis manos y buscar en mi rostro a través de la meditación, de la contemplación, de cerrar la puerta, de no le hace que no me hable, que no me diga, pero que comience a contemplarlo en mi espíritu, que deje impregnarme de ese rostro, de esa luz, de esa fuerza espiritual que desciende a nosotros los seres humanos a través de la fe, porque es el conducto que él usa para poder llegar a la vida de cada uno de nosotros, y con ese poder creativo nosotros poder ejercitar y poder desarrollar una vida espiritual sana, inclusiva, antagonista, comunitaria, que me lleva a ser un portador de Jesús, del cristianismo, no avergonzándolo con mi comportamiento, ni con mi ideología o con mis doctrinas. Qué triste es ver en las redes sociales pastores discutiendo por cuestiones doctrinales cuando la gente se está muriendo en las drogas o en los hospitales. Y donde el protagonismo de, no, sí, nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros somos, y digo, ay, Dios mío, bueno, algún día tendrán, algún día tendrán discernimiento, revelación de lo que está pasando. Retroalimentación, Pastora Lupita, ¿qué nos puede decir? Y luego el Pastor Santiago. Pues sí, un conocimiento que es real para nosotros ahora que estamos en este estudio, nos damos cuenta que mucho tiempo, bueno, por lo menos en mi caso, hablo por mí, mucho tiempo, por años, creyendo, ¿verdad?, que la espiritualidad solamente nos pertenecía a los cristianos. Que solamente nosotros éramos espirituales y los demás eran religiosos, paganos, incircuncisos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, a la hora de estar, ahora que nos damos cuenta que la verdadera espiritualidad crea puentes,
Yes. que la verdadera espiritualidad no reprime, ¿verdad? Y que ahora que estamos aprendiendo esto, nos damos cuenta, bueno, o que nuestra actitud hacia los demás ha cambiado, o cambia. Ya no vemos a las personas que no son cristianas como, como personas ajenas a nosotros. Ahora creamos un puente en cuanto a la espiritualidad. Eso a mí me ha gustado, este tema, desde que lo escuché por primera vez, me abrió los ojos, me hizo ver que había que hacer cambios en mi forma de pensar y en mi forma de tratar a las personas que no son cristianas, pero que están buscando esa espiritualidad, desarrollar esa espiritualidad. Entonces, aquí con esta parte que mostraba en la lámina, que nosotros como cristianos, para poder evaluar nuestra verdadera espiritualidad, es cuando estamos dispuestos a servir, a acompañar, ¿verdad? A ser resilientes con las personas. Esa lámina me gustó mucho. Ojalá que nos la pudiera mandar en el WhatsApp, porque me encantó. Y Sí, pues sí, sí. esa es mi participación. Claro que sí, se las compartimos para que ustedes puedan sacarle el mejor provecho y sumamente importante en ese crecimiento que nosotros seguimos teniendo a través de esta parte de lo espiritual. Y me gustaría, es un versículo que, bueno, ya lo hemos mencionado, pero sí considero importante que tú lo vayas, le pidas revelación al Señor, porque yo sé que en su momento la revelación que nos ha dado a nosotros, en su momento también es una revelación que está al alcance de sus vidas. Y por decir, dice la palabra en Juan 10, yo he venido para que tengan vida. Juan 10:10, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Mas, sin embargo, el pastor asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas porque es asalariado, porque no es el buen pastor. Mas, sin embargo, dice el Señor, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, su vida da por las ovejas. Pero, dice Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas te envío. Cuando yo recibo la revelación de este versículo, los dogmas, los paradigmas, como si fuera como cuando golpeas una ventana de cristal, ¡pum! Vi cómo se hizo pedacitos eso en el suelo. Y ya cuando pienso hablar de alguna otra doctrina o de otra religión, mejor le digo al Señor, tápame la boca, no me dejes hablar, porque probablemente hay un libro buenísimo que igual se los puedo compartir también. Este libro habla del reino al revés y dice, los de afuera están adentro y los de adentro están afuera. Dice, arriba es abajo y abajo es arriba. En pocas palabras, hay muchos que presumen de ser salvos y van para el infierno. Y hay muchos que los han enviado al infierno y son salvos. Ay, Dios mío, eso se pone muy escalofriante. Pastor Santiago, adelante. Buenas noches, mi pastor, pastores que están aquí, hermanos. La palabra dice que de tal modo amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Amén. Entonces yo creo que esa palabra amó al mundo significa no solamente al ser humano, sino a todo lo que está dentro. y lo que nombrabas ahorita, el camino. Señor es el camino, la verdad y la vida. Y un camino hay que recorrerlo, hay que caminarlo.
Y yo creo que el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo de ese amor tan grande fue el servicio. Y para mí un don importante en la iglesia es el don de servicio. Cuando el don de servicio es utilizado bien, se ve el amor que tiene la persona por la obra, por las almas y, y trabaja sin excusas para eso. Entonces, yo creo que ese es el verdadero amor, ¿no? El servir a los demás, el servir en la iglesia, lo que hablabas tú antes, no ser egocentrista, ¿no? Que solo yo puedo, que yo solo debo, sino que tenemos que mirar que somos parte del cuerpo de Cristo y que hay más integrantes. Que yo puedo tener unos dones, pero mi hermano tiene otro, mis hermanos tienen otros dones, que nos complementamos, que somos parte del cuerpo de Cristo y que tenemos que estar al lado uno de otros para poder servir bien. Entonces yo creo que eso es lo que tú dices, divide y vencerás, es un arma muy tremenda que utiliza el enemigo en el mundo, con todas las personas, en política, en todas las cosas, y eso es lo que de pronto la iglesia no deja progresar, porque peleamos por bodas, por doctrina, por una cosa, por otra, y esa es la falta de unión del cuerpo de Cristo, no tanto bueno, en un país como mundialmente, o sea, peleamos por cosas insignificantes. Y lo que tú decías ahorita de que hay gente que de pronto no conoce a Cristo, pero que actúa como según sus normas, la ley de Dios. Entonces la palabra es bien clara que dice que sus mismas conciencias lo juzgarán. Hay sorpresas, vamos a encontrar sorpresas en el reino de los cielos. Entonces es algo muy significativo. Entonces yo creo que el amor es para mí eso, y poder servir, encontrar verdaderamente ese don de servicio que tuvo el Señor Jesucristo y el amor que dio Dios para con nosotros, que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Gracias, mi pastor. Sí, pastor. ¿Cómo se llama, Pastor Santiago, esa formación que han recibido cuando salen a los hospitales, a las cárceles? ¿Cómo se llaman esos estudios? De capellanía. Capellanía. Este Mm, estudio, no sé por qué se me va esa palabra capellanía, de repente trato de recordarla mucho y se me va. Pero esta formación de capellanía, una de las características de las personas que lo toman, son personas que aman a Jesús. Porque la capellanía te lleva al servicio, te lleva a salir de la iglesia, te lleva a involucrarte en la sociedad, en los problemas sociales y a ser portador, ¿verdad? De solucionador de problemas. ¿Verdad, pastor? sí, trabajo social. Aquí hay muchos que trabajan en las fuerzas militares, policiales, y sin deber un peso, o sea, trabajo social. Yo trabajé, el trabajo que hice yo en la cárcel, sí me lo remuneraron, pero fue muy, o sea, eh, salí de ahí y me hizo falta, o sea, cuando uno estuve allá me hizo falta porque los muchachos van y lo buscan a uno, habían secciones especiales que pues, habíamos varios pastores como capellanes y ya lo buscaban a uno, pastor o capellán, venga ahora. Y el Señor hacía cosas grandes, milagros, hizo en medio de allá, eh, hacíamos liberaciones, orábamos por los muchachos, cosas magníficas hacía el Señor allá. Y esa obra ahí quedó, y ahí hay un capellán de la asociación, que quedó como director y está haciendo una gran obra allá. Después de que yo salí, él quedó de director allá y eso es grandiosa la obra que se está haciendo allá. Excelente, excelente, ¿no? Pues qué bendición, Pastor Santiago. Gracias por la aportación. Pastora Leti, No, pastor, a usted. sí, gracias. ¿Qué nos dice de esta? Ahorita mencionaba el Pastor Santiago el versículo de Juan 3:16, pero también es importante, es sumamente importante el 17, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo,
¿verdad? Entonces, es importante aprender también el contexto de los versículos. Adelante, Pastora Leti. Buenas noches, bendiciones a todos. Sí, pues a mí me encantan las clases, o sea, lo ayudan a uno a aterrizarnos en la tierra. Lo que pasa es que ahora con esta de la espiritualidad y pues en mucho de lo que hemos estado viendo en las clases, la verdad, como decía la pastora Lupita, o sea, teníamos como dividida de que unos centra uno en la verdad y otros no, y pues en las mismas materias que nos ha mostrado. Pero la verdad, ahorita con todo esto que hemos estado viendo, yo siento que ya como que pues las personas para mí ya todos somos iguales y más que nada si queremos evangelizar pues es empezar por el amor, por aceptarlos, por verlos realmente como que son parte de las ovejas, el otro redil que decía Jesús. Entonces, a mí me fascinan las clases y le doy gracias a Dios por su vida y la verdad a mí me ha servido muchísimo toda esta enseñanza porque sí, me siento que tengo más, acepto más a las personas que están a mi alrededor y poderlas entender y poder transmitirles la palabra sin el cierto rechazo que tenía antes. Entonces, pues, muchas gracias, Pastor, por esta enseñanza y que Dios lo bendiga mucho. Amén, Pastora. Dios le bendiga y bueno, creo que la insistencia de seguir en la formación, en la instrucción, es la que nos va abriendo caminos. Voy a compartir otras imágenes ahorita para que participen mis otras compañeras. Fíjense cómo, hablando de la historia, en el siglo VIII y el siglo IX, fue una época de transición. Dice, y comienza una espiritualidad popular. Acuérdense de la fe vivida y de la fe popular. Hay una simbiosis de la espiritualidad cristiano-pagana. Las reformas monásticas, el cuestionamiento de la espiritualidad, la teología escolástica naciente, perdón, el interés por lo intelectual y lo racional, la influencia de la reflexión filosófica. Entonces surge una teología especulativa donde pues comienzan a entrar todo tipo de pensamientos, creencias, ideologías. Y dice por aquí en lo amarillo, lo que estudio y lo paso tiempo investigando y no lo practico, entonces caigo a la práctica de la espiritualidad cristiano-pagana. Estudio, pero no me aplico, ¿verdad? Y es a veces lo que se vive mucho hoy en día en la vida cristiana. Y fíjense que cuando hablamos de una persona cristiana, creo que la etimología en lo que tiene que ver con la palabra cristiana, o sea, una persona cristiana, si nosotros entendemos la parte etimológica de a qué se refiere cuando una persona se le dice cristiana, dejaríamos de decirle a mucha gente cristiana. Porque una persona cristiana es una persona que vive Cristo en ella, es un practicante de las enseñanzas de Jesús. Es una persona que aprendió a morir él para que Cristo renaciera en su vida, para que hubiera un resurgimiento, una resurrección, para que hubiera una metamorfosis, una metanoia. Y a mis hijos por sus frutos les conocerás. ¿Verdad? Entonces, cuando escuchamos, o ahorita los escucho en la clase de que una persona que es cristiana, bueno, ahí creo que surgiría también la interrogante de decir, bueno, cuando nos referimos a alguien cristiano o alguien no cristiano, pues desde cuál es el punto, ¿verdad? De partida.
Fíjense que en este movimiento surge una teología también preocupada por decir lo exacto, así como Lucas, ¿verdad? Cuando surge por ahí en el tercer evangelio. Lo exacto, una dogmática que se hizo causústica, que tiene que ver con la parte de la teología moral que trata casos difíciles de conciencia y de conducta. Y entonces este movimiento es una espiritualidad de corte pietista y desde ahí la santidad se separa de la teología y surgen propuestas para una teología no creyente. Y aquí es donde podemos encontrar ateos que no precisamente se refieren a que no crean en Cristo, sino que a veces creen más que una persona que se dice ser cristiana. Dice que el pietismo, dice, variante austera del protestantismo, que influida por el puritanismo inglés, cultivaba la actitud y el sentimiento religioso. Hostil a toda dogma y a toda institución eclesiástica, la fe entendida como una relación activa con Dios, importa la práctica individual de los creyentes, el vivir, ¿verdad? No tanto el conocer, sino el vivir como cristianos. Y este movimiento pietista, pues es fundado por Philip Jacob Steiner. Quizás esto explique una parte de las razones por las cuales tomaron fuerza otras formas de espiritualidad, entre ellas la espiritualidad popular cristiana, cuyo centro era el sujeto, la oración y el sacrificio, orientándolos a la santificación y a la perfección individual. A su vez, las conversaciones de masa que comenzaron a provocar una vivencia superficial, ignorancia y pasividad expresadas en la práctica de ritos externos, supersticiones y pietismo. O sea, estos nuevos movimientos se comenzaron a posicionar más de los templos, de la construcción de templos, de la jerarquía, de lo institucional, de los dogmas, de las doctrinas, de las prácticas, y tal parece que agarraron así como a Jesús, lo agarraron del universo y lo encerraron en esas creencias. Y lo encerraron en esa institución. Y ahora todos los que hagan esto que nosotros les enseñamos son los que se van a ir al cielo. Los que no hagan esto que nosotros enseñamos, no tienen entrada a esa promesa que Dios nos hace en su palabra. Y es bien sorprendente las creencias, de qué manera la gente termina siendo atada y esclavizada. Y a mí sí es ahí donde me da un poco de enojo, todavía me enojo, ¿verdad? Tengo al Espíritu Santo, pero todavía me llega como esa ira santa en la cual digo, ¿cómo es posible? O sea, si Cristo nos dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ¿cómo es posible que la gente tenga un velo tan oscuro que no se dé cuenta en qué momento la religión lo comienza a atar, lo comienza a dogmatizar, lo comienza a esclavizar, lo comienza a manipular? ¿Y dónde está la libertad de Cristo que pagó en la cruz? Es irónico, pues. A mí todavía es algo, les digo que todavía cuando veo ciertas acontecimientos o algo, de repente me sale esa ira santa, ¿verdad? Ese celo santo de hablar con poder, con autoridad, con fuego encendido en los labios, cuando es un momento requerido. Y ese momento de enojo que le salió a Jesús cuando entró al templo y que comenzó a decir, ¿qué hacen de la casa de mi padre? A veces digo, híjoles, como que de repente tenemos momentos así de ira, en el cual nos enciende ver las cosas que de repente se hacen de manera injusta, ¿verdad? Aquí en la parte amarilla dice que la espiritualidad alineada la podríamos encontrar en Juan 15, donde el pámpano se alinea y permanece al tronco.
Y hablar de una alineación es hablar de una separación de esa fuente de poder, de fe, llama a Cristo, y comienzan las especulaciones donde el hombre inventa a Dios y comienza a enseñar sus propias interpretaciones según el tiempo de la historia. Como por decir hoy, la Biblia, dicen los líderes del orden mundial que la Biblia es obsoleta, que es importante volver a reescribir la Biblia para poder marcar una historia diferente, y probablemente en este marco o en esta parte histórica, en este nuevo libro que habrán de surgir y que habrán de penetrar, ¿verdad?, a diestra y siniestra en la sociedad y en el mundo, van a poder usar como antes usaron antes de Cristo y después de Cristo, ahora lo van a hacer antes de la pandemia y después de la pandemia, porque la pandemia vino a traer un cambio tan sorprendente en un alto porcentaje manipulador de masas que a veces nos cuesta un poco de trabajo de entendimiento de ver cómo pues nos usan como ratas de laboratorio únicamente para ver cómo vamos a reaccionar. Y a través de la reacción es conforme el orden mundial comienza a hacer las adecuaciones para poder seguir en ese control. Karl Marx nos habla de la estructura y de la superestructura, de qué forma a través de la historia está, si ustedes leen un poco de la historia, que ahorita estamos haciendo algo, pero lo estamos haciendo de manera antropológica, histórica y bíblica, pero si ustedes leen a Karl Marx y ven acerca de la estructura y de la superestructura a través de la historia, se van a encontrar con esto, que cada 90 o 100 años el mundo debe de sufrir un sacudimiento económico para que la superestructura se posicione, o sea, los ricos cada vez son más ricos, se posicionan, y los que iban, las empresas que iban avanzando y que se iban enriqueciendo y que iban agarrando más terreno, las golpean. Y si observen, la pandemia fue un golpe económico. Se dio la orden a los países, a los presidentes, que cerraran las empresas. ¿Por qué? Porque era un golpe económico. Y aparte que le pagaran a los trabajadores. Y si no les pagaban, iban a tener una infracción. Y fue esto tremendo, ¿verdad? Porque nosotros que podemos ver los casos en un país y en otro, y también aquí en nuestra nación de México, vemos cómo todo este manipuleo, este surgimiento a través de la historia, si nosotros no aprendemos de la historia, pues estamos condenados nosotros a volverla a repetir, ¿verdad? Voy a cerrar esta parte porque pues ya no me va a dar tiempo para poder continuar, porque sí quiero escuchar a algunos de ustedes, de los que faltan. Nada más aquí tengo una parte con la que quiero concluir. Dice, desde una visión integral, la espiritualidad cuenta con la identidad completa de la persona, ojo, que incluye la dimensión psicológico, subjetiva, la dimensión psicosocial, la dimensión existencial, la dimensión espiritual. Y tomar conciencia de que el hombre, sin ser mero proceso, es un ser en proceso. No somos modelos terminados. Porque la obra que Dios inició en nosotros, dice en el libro de Tesalonicenses, Él la perfeccionará, o sea, Él la terminará. No somos modelos terminados. Somos personas, seres humanos, que estamos en constantes procesos, que deben realizarse como una persona en unidad progresiva y que tiene que asomarse siempre a nuevas profundidades en su vida y que siempre puede encontrarse en ella con algo más sorprendente. Es imprescindible el conocimiento de cada persona y sus características. Precisamente, la manifestación más evidente de la espiritualidad es lograr una coherencia entre todas y cada una de estas dimensiones, y entonces estaríamos hablando aquí de el ser completo, ¿verdad? Ya no fragmentado.
sino que espíritu, alma y cuerpo, y que si lo profundizamos, pues aquí este escrito nos ayuda un poquito más para aprender a ver al ser de una manera integral en todas sus dimensiones. Hermana Ofelia, ¿le gustaría darnos algún comentario? Y después, Norita, adelante. Buenas noches. Pues la palabra dice que el Dios de este siglo entenebreció el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio a las personas. Entonces, están así que la gente es muy religiosa, está muy ciega, vendada. Entonces, así uno le hable del Señor, no entienden. Y teniendo la propia palabra de ellos, si no entienden. Entonces, porque el Dios de este siglo los tiene entenebrecida la mente. Y también hay una palabra donde dice, pero si se arrepienten de sus malas obras, el velo se les quitará. Pero si no hay un arrepentimiento, pues no, la venta seguirá ahí, aunque ellos hablen y hablen y hablen, pero no, ellos no entienden lo que la palabra les está dando a conocer, ¿no? La palabra también nos dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, si estudian, el Espíritu Santo dice quién os enseñará toda la verdad. Dice el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda la verdad. También la gente se endiosa a otros dioses que no son, ¿no? Y dice que el único camino es Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través del Señor Jesucristo. Pero la venda es tan grande que no entienden que el camino es el Señor, sino que colocan otros obstáculos, otros personajes que no tienen nada que ver ahí. También ahí nos enseña sobre el amor, ¿no? Que dice el amor no tiene envidia, todo lo soporta, el amor no es jactancioso. Entonces vemos ahí, por ejemplo, lo que usted nos hablaba sobre el pastor, ¿no? El pastor que es asalariado, él de por sí no le importa, o sea, simplemente dar los sermones, guiar superficialmente, pero no, a veces, muchas veces no se ponen los zapatos de la persona. En cambio, el que no es asalariado, él sí, porque pues él sabe que las ovejas son el del Señor. Él sabe que tiene que guiarlas porque él tiene que darle cuenta al Señor. Entonces, él sí coge una responsabilidad más amplia que el que ya tiene salario fijo. Sí, entonces, pues la palabra de eso es muy amplia y nos ayuda a ensanchar nuestro corazón. Bendiciones. Gracias, hermana Ofelia. Norita, adelante, tú que estás ahí atrás de las cámaras y que no te dejas ver también. Hoy no solo no se dejó ver, sino que ni va a dejar hablar, mire, no, a lo mejor no haya cómo desbloquear el teléfono, me digo el micrófono. Vamos entonces, concluyendo, vamos cerrando entonces lo que tiene que ver con la espiritualidad de hoy, en esta postura o en este recorrido que nos hacen estos autores, en esta invitación que nos hacen, en este recorrido de poder reconocer la espiritualidad a través de la historia, a través de la antropología y a través de la Biblia, ¿verdad? Vamos con el segundo estudio de la espiritualidad. La siguiente semana se pone un poquito más encendida esta parte porque ya vamos a hablar ya de contextos más profundos ya en el ser. Ahorita vimos algo de la historia, hace 8 días también aportamos algo de ello, pero la próxima semana ya nos vamos a meter un poco más a lo que es la vida del ser. Entonces, para que ya vayan ustedes como armando ese ensayo
que ustedes van a necesitar para la cuarta semana del cuarto estudio de estos bloques que vamos recibiendo. Cada 4 estudios vamos ofreciendo nosotros un ensayo donde nos diga qué tanto estás creciendo y qué tanto te estás desarrollando en el conocimiento. Amado Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por la bendición de estos minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias por ser ese Dios sabio, entendido, ese Dios poderoso, ese Dios omnipresente, ese Dios omnisciente, ese Dios que todo existió por Él y para Él. Gracias por la creación, por haber puesto tu mirada en nosotros. Gracias por día con día enseñarnos a reconocer nuestra fragilidad. Gracias porque en esa fragilidad y en esa pequeñez, en eso insignificante, sabes hacer cosas grandiosas y extraordinarias en nuestras vidas. Gracias porque algo tan diminuto, algo tan pequeño, viéndolo desde el lugar donde tú te encuentras, desde el espacio, algo probablemente tan insignificante, logra poder ser un promotor de la vida o ser un promotor de la muerte. Enséñanos a vivir la vida de una manera espiritual, de tal forma que el poder de tu espíritu esté siendo en nuestras vidas, esté alumbrando nuestras vidas, esté dándonos el conocimiento, el entendimiento que necesitamos, para así poder ejercer la vida espiritual de una manera más libre, honrándote en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.